estructura que existe en el organismo y que es importante. Sistema Porque cardíaco. el tejido muscular, habíamos dicho, ¿cuál es su función del tejido muscular? Contracción. Contraerse y relajarse. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo, contraerse y relajarse. Muy bien. El tejido muscular está dentro del grupo de las células que nosotros llamamos células de tipo o células excitables. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿De las células excitables? Sí. ¿Cuáles son? Las musculares. Tejido muscular, la otra es Fibra cardíaca. nerviosa, la neurona. El músculo y la neurona son células de lo que llamamos excitables. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan un estímulo para poder trabajar. ¿Sí? Un estímulo eléctrico. ¿Sí? Ustedes se acuerdan de la neurona para poder abrir sus canales y liberar los neurotransmisores. ¿Qué tenía que pasar con la célula? La entrada de calcio. ¿Qué tenía que pasar? Hay un fenómeno eléctrico. Sí, entra. Despolarización. Despolarización. ¿Sí? Se tiene que despolarizar. Una vez que la célula se despolariza, la célula se vuelve activa, empieza a trabajar. Y para que vaya al reposo, ¿qué tiene que hacer? Hiperpolarizarse. Repolarización, entonces se inactiva. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, toda la célula excitable necesita de un estímulo eléctrico. En este caso, está representado gráficamente por qué. ¿Cómo se llama esa gráfica que representa los fenómenos de despolarización y repolarización? Está disculpado. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese dibujito? ¿Cómo se llama? Curva de repolarización. No, eso no es electrocardiograma. Ondas PQRS. No estamos hablando todavía de eso. Estamos hablando simplemente de cómo se llama esa gráfica que ustedes conocen, donde está representado los fenómenos de despolarización y repolarización. ¿Cómo se llama todo ese conjunto? ¿Sí? Del músculo, de la neurona, ¿cómo se llama? Hubiera dicho, ¿no? Hubiera dicho así, ¿no? Sí, ese es. ¿Cómo se llama? Curva repolarización. Es el potencial de acción. El potencial de acción es sí, donde está representado este fenómeno de despolarización y repolarización. ¿Sí? Y la morfología de ese potencial de acción es diferente dependiendo de qué célula estamos hablando. ¿Sí? Porque es más, inclusive dentro de la célula muscular, una cosa es músculo estriado, músculo cardíaco y músculo liso. Son diferentes. ¿Sí? ¿Correcto? Pero igual son potenciales que tienen la misma lógica. ¿Sí? De despolarizar, repolarizar, estimular a la célula para que trabaje y hacer, digamos, desestimularla para que pueda entrar en reposo. En el caso del tejido muscular, cuando se despolariza, el tejido muscular, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la respuesta que se va a dar? Una contracción. La contracción. Y cuando se repolariza, la respuesta va a ser la relajación. Relajación del tejido muscular. ¿Sí? El tejido muscular no se va a contraer si es que previamente no se ha despolarizado, ni se va a relajar si es que no se ha repolarizado. Es una condición que tiene que darse sí o sí. Toda célula excitable tiene esa característica. La neurona también tiene que despolarizarse para poder abrir sus canales, o sea, para volverse activa, para poder trabajar. En el caso del tejido muscular y cardíaco, que es el que estamos conversando, ¿sí? Se despolariza para contraerse y se repolariza para relajarse. Esta despolarización y repolarización es lo que llamaríamos el fenómeno eléctrico, ¿no? ¿Sí? Y esta contracción y relajación vendría a ser un vector mecánico. ¿Sí? Entonces, para que haya una respuesta mecánica, tiene que haber primero un estímulo eléctrico, si no, no hay respuesta mecánica. ¿Sí? Hay patologías, en el caso del corazón, por ejemplo, hay una enfermedad en la cual la célula de la aurícula no se despolariza.
Entonces, en ese caso, si la célula de la aurícula no se despolariza, la célula de la aurícula no se Contrae. contrae. Y la pérdida de contrae. ¿Y cómo la persona Un muere? tipo de arritmia que se llama fibrilación auricular. No necesito que sepan el nombre. Es un tipo de trastorno del ritmo cardíaco en el cual no existe contracción auricular. ¿Sí? Porque la célula no es descompuesta. Se pierde, se ha perdido esa capacidad de la célula, el sistema de conducción, que no se contrae. Muy bien. Entonces tenemos fenómeno eléctrico y mecánico. El fenómeno eléctrico es representado a través de un potencial de acción que para el caso del tejido muscular cardíaco, más o menos tiene esta morfología, ¿sí? Como una banca, una silla, ¿sí? Y la respuesta mecánica es la de contracción, ¿no? Generar fuerza, ¿sí? Generar una fuerza, o relajarse, en el cual la fuerza, por el contrario, disminuye, ¿no? Aumenta la fuerza y por el contrario la fuerza disminuye, ¿no? ¿Sí? Contracción y relajación. ¿Sí? Acá tenemos despolarización y acá tenemos No, repolarización. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, hermano? ¿Sí? Tienen ya parte de información, así que si hay dudas, digan, pregúntenme acá, que ya parece un poco más sencillo eso. ¿Eh? Pero creo que quede claro el concepto como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, alguien se encarga de generar este fenómeno eléctrico. ¿Quién se encarga de generar este fenómeno eléctrico? El nodo sinusal. Es el sistema de conducción, ¿no? Ah, sí, me conocí. El sistema de conducción donde un componente es el nodo sinusal y tal vez es el más importante porque es el que a partir del cual se genera el fenómeno eléctrico. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen el corazón, ¿eh? Si esta es la aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿sí? ¿Vamos ahí? ¿Dónde está el nodo sinusal? Debajo de la vena cava superior, o sea, en la aurícula derecha. Está en la aurícula Derecha. derecha. Justo debajo de la vena cava superior. En la cava superior, en el techo de la aurícula izquierda, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Acá está el nodo sinusal, ¿sí? Nodo sinusal. De ahí siguen las fibras auriculares, interauriculares, que van a transmitir el impulso eléctrico hacia los tejidos, ¿sí? El tejido muscular auricular, ¿no? El nervio auricular tiene también que despolarizarse y repolarizarse para contraerse y relajarse. De ahí se va todo confluir dentro de lo que es el nodo auricular, ¿sí? ¿Se acuerdan? No todos confluye ahí, incluso otra vez llega a este punto de unión, de ahí viene la epífisis, El ATGIS. ¿sí? De ahí viene la rama derecha, La rama izquierda. la rama izquierda que usualmente decimos que se divide en fascículo anterior, en dos fascículos, y el fascículo posterior, ¿no? ¿Sí? O sea, la rama izquierda y la rama derecha. ¿Sí? Y las ramas finales, que son estas porciones terminales de los fascículos, terminan en lo que se llama fibras de Conducción. No. fibras de Purkinje, King. ¿no? Son estas fibras terminales finas, ¿sí? Fibras de Purkinje. Fibras de Purkinje. O sea, profe, ¿qué de RD? RD. Ah, rama derecha. Rama derecha, rama izquierda. Rama izquierda. La rama izquierda es más corta, porque rápidamente se divide en fascículo anterior y posterior, ¿no? La rama derecha es un poco más larga, porque es la porción terminal, ¿no? Y ahí se salen sus fibras de Purkinje, ¿sí? Entonces, cuando decimos que el miocito, ¿sí?, se despolariza, imaginemos el miocito, este es el tejido muscular cardíaco, ¿sí? Imagínate que es el miocito ventricular. Recuerden ustedes que el miocito
el ventrículo, ¿sí? El ventrículo es en una pared, ¿sí? Y está formado por una serie de células, ¿no?, musculares, ¿sí? Entonces, una de esas células es esta, ¿no? ¿Sí? Está ampliada acá, la célula. Entonces, esta célula tiene que despolarizarse, ¿sí?, para poder contraerse. Entonces, ¿cómo llega el impulso eléctrico? El impulso parte de no sinusal, parte de acá, ¿sí? De ahí parte. Va viajando, pasa el nodo AB, X, imaginemos que estamos en la rama, en el lado izquierdo, entonces va por la rama izquierda, pasa por el posterior, gira de Purkinje al músculo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que interactúa con la célula muscular? La fibra de Purkinje. La fibra de Purkinje. Ahí la fibra de Purkinje es la que está tocando a la célula, ¿no? Está pegando el impulso, se la toca, ¿sí? Y la despolariza. Entonces empieza eso, ¿no? Despolarización, la célula se contrae, pasa el tiempo, se repolariza y esta célula se relata. ¿Sí? Y así con todas las células que están distribuidas en el tejido, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿quién interactúa al final con el miocito? La fibra de Purkinje es la que está, ¿sí?, interactuando con el miocito, ¿sí?, la porción terminal. Tanto en el ventrículo como en la aurícula, ¿no? Acá también recuerden ustedes las porciones terminales que van a interactuar con los miocitos de la aurícula, ¿sí? Los miocitos de la aurícula también se despolarizan y se repolarizan para contraerse, ¿no? ¿Sí? Por eso les decía que también ustedes van a ver acá sístole y diástole, o acá también hay llenados de dirección. También llenado de dirección. ¿Está claro? Ahí ya. Diga, hable. En la D no hay fibra de Purkinje. ¿Perdón? La AD. El grupo de derecha. la fibra de Purkinje. Sí, claro. No, yo he simplemente representado las porciones terminales del ventrículo. Acá, las fibras auriculares tienen fibras terminales que van a interactuar con el tejido muscular que está en esta parte, ¿sí?, para despolarizarla y repolarizar la política. Todo se repolariza. Todo se despolariza y todo el tejido muscular, ¿sí? Porque acá estas células también se contraen. Hay la sístole auricular terminal, ¿sí? Y hay el llenado de la aurícula, también hay llenado auricular. Muy bien. Las fibras de Purkinje, ¿qué tipo de tejidos son? Fibra de Purkinje es un tipo de tejido conductivo. Conduce el estímulo eléctrico, ¿no? ¿Pero qué tipo de tejido es? Tejido Neuronal, muscular, graso, neuronal. neuronal. ¿Qué tipo de tejido es el sistema de conducción? Neuronal. Es tejido muscular. La fibra de producción. Es tejido muscular especializado y que su función es la de transmitir el impulso eléctrico. Esa es su función, ¿sí? No tiene la función de contraerse, que es la clásica, digamos, ¿no? Tejido muscular, ¿sí? El sistema de conducción es tejido muscular especializado y que depende transmitir impulso, conducir impulso. O sea, la fibra de Purkinje, puedo repetir, es un tejido muscular especializado. Fibra de Purkinje, tejido muscular especializado que conduce impulso eléctrico. Impulso eléctrico. El sistema de conducción es tejido muscular. Un poco raro. ¿Ya? Sí, porque muchos lo decimos con neuronal. El estímulo eléctrico tiene una particularidad en este caso, ¿no? Habíamos dicho de que es generado en el nodo sinusal, ¿sí? Es otro concepto importante que tienen que tener claro. La actividad eléctrica es generada en el nodo
sinusal. ¿Sí? Ahí es generar el impulso eléctrico. ¿Sí? Y eso se denomina, hay un término que ustedes tienen en los libros que es la denominación de automatismo, ¿no? Hay una propiedad del sistema de conducción que se denomina automatismo. ¿Se acuerdan? El automatismo es una de las propiedades que tiene el sistema de conducción por la cual él es capaz de generar un potencial de acción. ¿Sí? O sea, no depende de ningún estímulo externo para generar potencial de acción. Esa es la idea del automatismo. ¿Sí? Eso quiere decir de que, como de acá parte la orden para que esta célula se despolarice y por lo tanto se contraiga, quiere decir que para que el corazón se pueda contraer, no necesita de ningún estímulo externo. No necesita. ¿Por qué? Porque el que determina que se contraiga esta célula, ¿sí?, a través del fenómeno de despolarización, es un sistema de conducción. El sistema de conducción que empieza en el modo sinusal es un ente independiente del organismo. El hecho de que ella genere un potencial de acción, es decir, empiece a despolarizarse, es un tema propio de ella. No requiere ningún estímulo externo para poder hacer eso. Eso es importante, es una propiedad importante. Por eso ustedes les han dicho seguramente también, y han visto, no sé si han visto ese experimento donde sacan el corazón de un animalito, de un sapo, por ejemplo, y sigue latiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué sigue latiendo si está desconectado del resto del organismo? Es porque es independiente del organismo, ¿sí? Si no dejaría de latir. Si yo saco el corazón, ¿sí?, de un individuo y el corazón sigue latiendo, quiere decir que muy probablemente el hecho de que lata es independiente de lo que haya dejado, ¿no? Por eso sigue latiendo. Porque si yo lo saco y deja de latir, yo diría, el latido es dependiente de algo que se ha quedado en el individuo, ¿sí? Pero en el caso del corazón, ustedes extraen el corazón sigue latiendo. Y sigue latiendo, y ahora ya se conoce, es porque tiene un sistema de conducción que tiene una propiedad que se denomina automatismo, que hace que genere él mismo su potencial de acción. ¿Sí? Y por lo tanto, la posibilidad de generar contracción. ¿Sí? Y relajación. Después de esto, antes de esto, vamos a hacer un descanso, unos 10 minutos, ¿sí? Sí, ya. Han llegado así, van a seguir descansando. Entonces voy a terminar esa parte y pasamos al descanso antes de ir a electrocardiograma. Yo le decía de que una propiedad importante del sistema de conducción es la propiedad del automatismo, que hace que pueda generar su propio potencial de acción. ¿Sí? Entonces, ¿una pregunta ahí? ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Cómo se llama el tejido de la fibra de Purkinje? ¿Fibra muscular? Claro. Sí, fibra muscular especializada. Un detalle importante es que todo el sistema de conducción tiene la propiedad del automatismo. Es decir, cualquier punto del sistema de conducción tiene la capacidad de generar su propio potencial de acción y por ende inducir a un fenómeno de contracción. ¿Sí? Es decir, yo le decía que el nodo sinusal tiene la propiedad de automatismo, ¿sí? Pero también el nodo AB tiene la capacidad de automatismo y también la fibra de Purkinje tiene la capacidad de automatismo. ¿Sí? Y así todos los componentes del sistema. ¿Correcto? Pero ¿por qué siempre hablamos del nodo sinusal? Porque es el que dirige. ¿Por qué es el que dirige? Porque la dirección es dependiente de qué? De quién genere el mayor número de descargas, es decir, quién genere el mayor número de potenciales de acción. Recuerden que cada potencial de acción
representa un fenómeno contráctil y un fenómeno de relajación. ¿Sí? Cada potencial de acción. Entonces, cuando ustedes hablan de ciclo cardíaco, por ejemplo, ustedes dicen que el corazón entra en sístole y diástole. Sístole y diástole, ¿sí? Contracción, relajación. Contracción, relajación, ¿sí? Muy bien. Todo este fenómeno de contracción, la contracción está relacionada con quién? Con la despolarización, Y la relajación, con la repolarización. repolarización. Claro. Y todo esto hace un potencial de acción. Sí. ¿Sí? Entonces quiere decir de que este potencial de acción está relacionado con un fenómeno contráctil, con una contracción y una relajación. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se tocan el pulso, por ejemplo, un minuto cuando llegamos al minuto y de repente llegamos a 60 pulsaciones por minuto. ¿Sí? Cada pulsación que está representando Una contracción y relajación. una contracción también, porque la pulsación se produce porque es el pasar, el viaje de la onda, ¿no? La onda de la sangre que es impulsada por el corazón, por el ventrículo, aumenta la contracción, ¿no? Se contrae y la sangre sale impulsada y sale con una presión determinada que hace que fluya en forma pulsátil a través de las grandes arterias y entonces yo percibo el pulso y llegó hasta acá, ¿sí? Y eso, cada pulsación representa un momento en el corazón se ha contraído, ¿sí? Entonces, si yo digo que tengo 70 pulsaciones en un minuto, quiere decir que el corazón se ha contraído ¿cuántas veces? 70 veces. 70, ¿sí? ¿Cuántos potenciales de acción tiene generado? 70. 70. ¿Cuántas veces se ha despolarizado o repolarizado de modo sinusal? 70. 70. ¿Sí? Interesante. Entonces, ¿de quién depende la frecuencia cardíaca? Al final, el número de pulsaciones. Del nodo sinusal. Depende de cuántas veces se ha despolarizado ese nodo sinusal. Porque cada vez que se despolarice, va a terminar en una contracción que nosotros lo vamos a ver representada a través de una pulsación. ¿Sí? Pero cada despolarización es una contracción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero les decía que todos los elementos del sistema tienen la capacidad de automatismo, de generar un fenómeno de potencial de acción. ¿Pero por qué hablamos de nodo sinusal nomás? Porque decíamos que el que manda es el que se despolariza más veces por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ustedes vean la teoría, se van a dar cuenta, si leen el libro, de que la frecuencia de despolarización en nodo sinusal es más o menos de 60 por 60 a 100 por minuto. ¿Sí? Por minuto. Quiere decir que la frecuencia cardíaca, ¿entre cuánto va a estar? 60 y 100 por minuto. Entre 60 y 100 por minuto. ¿Y les parece conocido ese número o no? Sí. Sí, es lo que seguramente han leído ustedes, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia normal cardíaca? ¿Cuál es el número que es normal? Puede ser. 60 y 100. De ahí sale. ¿Sí? El nodo B también tiene el factor automatismo, sí, también. Pero Pero tiene una frecuencia más o menos de 40 a 50 despolarizaciones por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que la frecuencia cardíaca, si es que el nodo B fuese el que comandase, el que manda, ¿sí? ¿Cuál va a ser la frecuencia cardíaca? de 40 a 50. Va a estar más o menos entre 40 y 50 por minuto. ¿Sí? Y la fila de Purkinje, las ramas arteriales también se despolarizan solas. Pero se despolarizan a más o menos 20, 30 por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que si las fibras mandasen, ¿cuál sería la frecuencia cardíaca de la persona? De 20 a 30 por minuto. ¿Cuál es el problema ahí? Que cuando es 20 o 30 por minuto no había suficiencia cardíaca. Sí, seguramente con 20 y 30 va a ser una frecuencia muy baja y vamos a dar el problema, ¿no? Porque el número de contracciones y por ejemplo de inyecciones de sangre, ¿sí?, que salen del corazón va a ser un volumen pequeño, global, que hará que la cantidad de nutrientes que llegan a nuestros tejidos
también esté disminuida y por lo tanto vamos a estar en problemas, ¿no? ¿Sí? Podemos estar en problemas de una frecuencia muy baja, ¿sí? Esa es la situación. Y normalmente manda el nodo sinusal porque tiene una frecuencia de carga más alta, ¿sí? Pero los demás pueden mandar. Imagínense ustedes, y esto no es raro, puede pasar, imagínense ustedes que ocurre un infarto en el corazón. Hay una arteria del corazón que se tapa. Se tapa, pero justo es la arteria que alimenta al nodo sinusal. No. Me lo Porque mató. recuerden que el nodo sinusal es un tejido que está formado por células y también necesita alimentar. Y si no le llega nutriente, se muere. Y si se muere, deja de trabajar, ¿no? ¿Sí? Me lo Deja mató. de trabajar. Se muere, deja de trabajar, ¿sí? Entonces también, como cualquier otra célula del organismo, tiene que recibir alimento para poder sobrevivir y para poder trabajar, ¿sí? Imagínense ustedes que pues, ocurre un infarto, para mala suerte, y ocluye una arteria que justo da la rama también para llegar el nodo sinusal. Entonces, por ahí va a salir el nodo sinusal y la célula no llega a nada. ¿Qué pasa con el nodo sinusal? Muere. Se muere el nodo sinusal. Muere. Y entonces llega un paciente a la emergencia que tiene un infarto de miocardio y que el nodo sinusal se ha muerto. Y entonces ustedes agarran y le examinan el pulso. ¿Cuántas pulsaciones tendrá por minuto? 40, 50. 40, 50. Quizá en relevo, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, 40, 50. Exactamente. Entonces, un dato que a nosotros nos ayuda, los cardiólogos, cuando vemos un paciente con infarto, algo que nos llama la atención es la bradicardia, ¿no? La frecuencia cardíaca baja. Bajo. ¿Sí? Porque nos va a decir de que probablemente hay un problema en el sistema, en el nodo sinusal, por ejemplo, ¿sí? Tendremos que ver seguramente otros datos más para llegar a un diagnóstico más adecuado, más certero, pero es raro que un infarto vaya con bradicardia, con frecuencia baja, por el contrario, no solo es que haya taquicardia, porque hay un estrés, es profundo. ¿Sí? Pero en ese caso, cuando usted ya, digamos, estamos viendo dirigido al tema, ¿no? El nodo sinusal se infartó, se murió, y entonces le tomo el pulso y ¿cuánto estará? Entre 40 y 50 minutos. Perfecto, entonces está perfecto. ¿Por qué? Porque ya empezaba tomando ahora ese nuevo, y no va a estar en 80, 70, ¿por qué? Imposible, porque la frecuencia de estar en nueva vez es esa, de 40 a 50. No, pero la persona puede seguir viviendo aún así, sin hacer Sí. deporte, nada, puede seguir viviendo. 40 a 50 es una frecuencia baja, pero que todavía uno puede decir que se puede hacer. Va a estar sentadito en un ¿sí? ¿Verdad, profe? Pero 20, 30 ya sí estás tirado en el piso, estás desmayado, estás sincopiado. Marcapaso, Ah, marcapaso. sí, es demasiado bajo. Profe, no, ¿cuál es la definición exacta de infarto entonces? Infarto es muerte celular. Infarto es muerte. Sí, o sea, uno dice que hay infarto porque hay necrosis celular. Hay muerte celular. Es infarto. Lo que pasa, bueno, la muerte en realidad son dos tipos, por necrosis o por apoptosis, ¿no? Pero un infarto es que la célula se ha muerto. Necrosis. Hay muerte, sí. Si la célula no se ha muerto, no es infarto, será un preinfarto Sí. o otra definición. Pero no es infarto. infarto. Implica la célula se ha muerto. Sí, o sí. O sea, una célula, algo se murió. ¿Sabes que cuando nosotros dormimos, cuando hemos en un estado basado en un mundo, tiene que ser un relevo de los nodos sinusales? No, siempre tenemos un nodo sinusal asociativo. Bueno, estamos razonando, estamos bien. Su compañero dice de que cuando uno está descansando, ¿sí? Bueno, yo no él está descansando. Dice que la frecuencia cardíaca está más o menos entre 40 y 50, ¿no? ¿Sí? Uno está durmiendo, de noche, 40 y 50. Entonces, lo cual es cierto, la frecuencia cardíaca baja cuando uno duerme. Y su compañero dice, con un buen razonamiento, dice, entonces lo que está pasando seguramente es que la hipótesis que él plantea es que durante el sueño no se va a dormir también y entonces entra a tomar comando otro nivel, ¿sí? Un segundo nivel que tiene ese rango de frecuencia.
y por eso estoy dando entre 40 y 50, ¿sí? Durante el sueño, que seguramente está comandando el nodo AB. Perfecto el razonamiento, está muy bien. Felicidades. Excelente. Ahora, lo que pasa es que no sé contar la otra parte, hasta la otra parte contarles para que ustedes sepan todo el cuento completo. Pero está muy bien, está perfecto. ¿Qué sucede? Yo les he dicho de que el sistema de conducción tiene una capacidad de automatismo, es decir, puede generar su propio estímulo independientemente de cualquier estímulo externo, ¿sí? Eso es cierto, eso es válido. Ahí no hay duda, estamos todos en lo correcto. Muy bien. Sin embargo, ustedes saben de que al corazón, como a cualquier órgano, llega una serie está en interacción con una serie de sistemas, como el hormonal, como por ejemplo uno que está por todos lados, que es el sistema nervioso autonómico, por ejemplo, ¿no? Y que tiene dos bracitos, que ustedes lo conocen, que es el simpático y parasimpático. Y el parasimpático, ¿sí? Que tiene dos componentes, simpático y parasimpático. Muy bien, el nodo sinusal es inervado por el sistema autonómico, es inervado simpático y parasimpático. De tal forma que el nodo sinusal puede modular su respuesta en función de la actividad del nodo del sistema simpático o parasimpático. Puede ser. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes practican deporte, habíamos visto que la frecuencia normal es 100, ¿sí? Sí. Pero de repente ustedes practican deporte, se ponen a correr, juegan pelota, juegan vóley, básquet, lo que sea, de repente se toman el pulso y ¿cuánto era esa frecuencia? 120. 110, 120, ¿no? ¿Sí? 130, 140, puede ser según la frecuencia. ¿Por qué pasó? No está en 100. ¿Por qué está más de 100? No me preguntan. Porque estamos haciendo ejercicio del sistema simpático. Está más de 100, ¿por qué? Porque la actividad simpática, que es la que se exacerba durante el ejercicio, ¿no? Ustedes lo saben, lo que hace es incrementa el número de descargas del nodo sinusal y lo modula para que se descargue más rápido, más de 100, 110, 120, 130, 140, ¿sí? Al revés, cuando estoy en sesión de reposo, durmiendo, ¿sí? Sentado usando una clase, ¿sí? Con ustedes, por ejemplo, tranquilos, ¿sí? Entonces, el sistema parasimpático empieza a trabajar el vago, ¿no? Que sean vagos, vagos. El parasimpático, ¿qué hace el parasimpático? Trae la frecuencia, la descarga hacia abajo. Y entonces yo puedo estar en una etapa de reposo, descanso con un compañero durante la noche y me toman el pulso en 40, ¿sí? Menos de 50 podría estar. En ese caso está comandando igual el nodo sinusal. Es el nodo sinusal. Lo que sucede es que la intensidad de respuesta está siendo modulada en este caso por el parasimpático, porque es el que predomina en hora de descanso, ¿sí? Pero una cosa es que module la respuesta y otra cosa es que la genere, ¿sí? Porque la generación es independiente. Yo no necesito el simpático y el parasimpático para generar el estímulo. Igual se va a generar, solo que a la frecuencia 60 así, ¿no? ¿Sí? Pero yo lo puedo generar más rápido. Solo que ahí sí necesito el estímulo del simpático y genero más rápido. Entonces, modulo la respuesta, pero no es que la genere el sistema simpático, ¿no? Está claro ese concepto. Es decir, el automatismo es una propiedad por la cual el sistema no genera su propio potencial de acción, no necesita de nadie más. Pero los demás sí lo ayudan a estimular, a regular, ¿no? Aumentar, disminuir, ¿sí? Dependir para adaptarse un poco a la distinta condición en la que uno se encuentra, ¿sí? Perfecto. Lástima que tu pregunta no haya punto. Está bueno, está bueno. A ver, muchachos, un descanso y ahí pasamos al electro o algo más ahí. Algo más, solo para terminar antes de pasar a un descanso de unos 10 minutos. Otro detalle interesante que ustedes deben recordar es lo siguiente. Les he dicho de que el impulso eléctrico pasa de aurícula a ventrículo a través del nodo auriculoventricular. No auriculoventricular. Solo a través de ese punto. No existe otro punto de pasaje del impulso. O sea que si mi nodo auriculoventricular le da un infarto, ya no, la parte inferior del ventrículo izquierdo va a perder su impulso.
Entonces el impulso no pasa por acá, ¿sí? Es decir, recuerden que por acá yo tengo unas válvulas, tengo tejidos, ¿sí? Otro tipo de tejido acá, los anillos, ¿sí? Entonces el impulso no pasa por acá, por ejemplo. El impulso no pasa por acá. El impulso no pasa por acá. No pasa por acá. Pasa por acá. ¿Sí? Eso es lo normal. El impulso eléctrico pasa de aurícula a ventrículo solo a través del nodo B. No pasa por otra parte. Cuando pasa por otra parte es anormal. Y se da en algunas enfermedades en las cuales el impulso pasa por otro lado. Por fuera. Pero es anormal. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? En esos casos hay lo que se llama una vía accesoria. Entonces hay un nodo AB y hay un tejido anormal que está por acá. Entonces el impulso puede pasar por acá y puede pasar por acá. Eso habitualmente no ocurre. Lo normal es que solo existe el nodo B y que esto no existe. Pero cuando existe. Pero cuando existe, ahí sí la posibilidad es que pase por los dos lados. Y si no ese problema, no lo dejas ahí. Pero si ese problema se lo saca o qué. ¿O qué se hace en esos casos? Digamos, cuando se detecta, lo que se sugiere es, o sea, puede haber dos situaciones, ¿no? Si lo has detectado y es sintomático, o lo has detectado y es asintomático. O sea, no tiene molestia, ¿no? Como que no existiese, clínicamente no le molesta. No siente dolor, no siente gritar, no se desmaya, no pasa nada, está normal, ¿sí? Pero el otro escenario es que si sabes que existe y si sienta molestia, ¿no? Hace taquicardia, ¿sí? Arritmias, se desmaya, de repente convulsiones, etc. ¿Sí? Puede pasar. Obviamente, si hay síntomas, no hay duda que tenemos que ir a tratarlos, con fármacos o a través de procedimientos quirúrgicos de intervención. Hay que tratar, como sea, pero hay que tratar. El tema está en el que no presenta ninguna molestia. ¿Lo trato o no lo trato? ¿Sí? Entonces ahí viene el dilema. ¿Lo trato o no lo trato? Entonces, en algunos casos, solo se observa. Ahí vamos a ver qué pasa. Si hace paro, no. Y en otros casos, sí lo trato, no sienta nada. Igual lo trato de frente. Porque puede ser ¿Por qué? Puede provocar alarma. Imagínense usted, a ver, ¿por qué se hace eso? ¿Cuál es el problema que existe esta vía accesoria? El problema es que el impulso puede pasar hacia el ventrículo a través de esta vía. Y bueno, esto no es tema de la clase, pero para que lo entiendan, cuando el impulso pasa por esta vía, hay el riesgo de hacer un paro cardíaco. ¿Sí? O sea, puede ocurrir arritmias más o menos leves hasta arritmias muy severas. Y la forma más severa es un paro. ¿Sí? Es un paro. Pero ahora, ¿qué le va a pasar? Uno no sabe. ¿Sí? Entonces, por eso en algunos casos uno observa. Pero en otros casos uno de frente interviene. Entonces, ¿qué hace que yo decida intervenir de frente? ¿Y qué hace que yo diga, voy a esperar? No saben ustedes. Las arritmias, presencia de arritmias. Presencia de arritmias, ya, o sea, no siente síntomas, le hago una evaluación y encuentro una arritmia de repente severa. Eso. Una presevera, digamos, no al paro, pero algo que ya no es cerca al paro, digamos. No genere molestia, pero ya puede ser. Es un ejemplo, ¿sabes? Perfecto. Algún hallazgo dentro de la evaluación que yo haga que me hable de algún parámetro de severidad, que esté casi inminente a un paro, ¿sí? ¿Cierto? ¿Sí? Es un parámetro, yo decido intervenir. Hay otro parámetro que de repente es independiente de lo que yo pueda encontrar en la evaluación a través de pruebas, y es, ¿cuál es el problema? Les decía, de que pueden hacer arritmias severas y un paro, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿en qué persona yo diría profilácticamente, preventivamente, yo voy a bloquear esto porque si le da un paro tendría problemas? Un viejito. Un viejito, ya, puede ser. ¿Qué otra persona podría ser? Un niño.
tiene que ver con una condición laboral. Los profesores dicen. Dilo, ¿cómo? ¿A qué trabajador ustedes dirían, no, yo le voy a hacer a usted porque no, a usted yo le hago? Por el trabajo que usted tiene, yo a usted le voy a hacer. Aunque no sienta nada, a usted le voy a hacer. Ya lo dijo. ¿Cuál? No quiere decirlo. ¿Cuál? Dígalo. Jugadores. ¿Jugadores de fútbol? Podría ser, sí, podría ser un atleta, ya. Pero hay alguien más, otro más. Eso. Muchas veces Sí. profesores. Conductores de vehículos, está cerca. Ah, no, tampoco. Conductor mexicano. Conductores mexicanos. Ese sí para a todo dar. ¿Qué debe hacer? ¿Piloto? Piloto de avión. Pilotos de avión. A los pilotos de avión se les hace profilácticamente tratamiento de eso. Porque imagínense que esté, ¿sí?, en el avión y le dé una taquicardia severa y Bien. quede ahí. Se dio a todo. ¿Qué pasó? Atentado. ¿Qué pasó con nosotros? Atentado. Ya fuimos. Y no teníamos la arritmia. Pues no la teníamos. Mala suerte, no, pero en otro proyecto, otra herramienta. Pues no es la idea, pero es así. Claro, En esa porque- condición laboral se recomienda hacer la ablación de tratamiento quirúrgico Claro, porque para prevenir que una persona que su vida, digamos, de su trabajo depende de la vida de varias personas. Entonces, en esa pilotos también, conductores, ¿por qué no? Claro que sí, igual, ¿no? Está conduciendo y pasa eso. Muy bien. Entonces, pero lo habitual es que eso no existe. ¿Sí? Y entonces todo pasa a través del nodo AB. Todo pasa a través del nodo AB. Otro detalle interesante es que el impulso eléctrico viaja, le decía, desde el nodo sinusal, yendo por las fibras auriculares, hasta llegar a la fibra de Purkinje, ¿sí? El punto final. Viaja a través de todo el sistema de conducción. ¿Sí? Entonces, el impulso que sale de acá, digamos, llega allá hasta arriba de Purkinje, entonces sale el impulso básico, ¿sí? 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 ¿Así va el impulso? no precisamente, porque se desvían para la izquierda, para el ventrículo. Para derecha, izquierda. El impulso que para base. Ah, la piensa y Así va el impulso. ¿Eso qué quiere decir? Que el impulso viaja a distinta velocidad en todo el trayecto del sistema. El sistema no viaja a la misma velocidad. ¿Y dónde es que hace eso? en el nodo aurículo ventricular. En el nodo aurículo ventricular. En el nodo aurículo ventricular la velocidad de conducción es la más lenta que hay. Más o menos está 50, 100 veces más lenta que el resto del sistema. Para que vean qué tan lento es. ¿Sí? Es bien lento. 50 veces más lento, es bastante más lento. ¿Sí? Bien lento, vaya. Si fuera rápido, así el impulso. Si fuera rápido, porque lo normal es que vaya lento. Lo normal es que vaya lento, ¿no? Porque Ya, así nos han hecho. eso ya, pero Va lentito. Porque... si fuera rápido, ¿qué pasaría? A ver, la pregunta es ¿por qué es así? ¿Cuál es la idea de que se viaja a una velocidad y en el nodo? El llenado. Cabeza avanza? El llenado del ventrículo. Garantizar un buen llenado ventricular. Porque recuerden ustedes que cuando el impulso pasa, despolariza el tejido auricular y la aurícula se Ah, bueno. contrae. ¿Sí? Se contrae. Luego que se despolariza, tiene que contraer el tejido. Llega al nodo AB, imaginemos que pase y entonces se contrae. ¿Sí? Entonces la idea del nodo es lo siguiente: la idea es que el impulso viaje y el nodo se detenga. ¿Para qué? Para dar tiempo a que ocurra el llenado del ventrículo. ¿Sí? Se va llenando el ventrículo, le da tiempo a que se llene bien, con
un buen volumen para que después el impulso recién pase y contrae, pero asegurándose que el ventrículo se ha llenado adecuadamente. ¿Sí? Por eso el impulso viaja lento a través del nodo. Pregunta. Un descanso de Sí, para comer 10 alguito. minutos, ¿no? Sí, sí. 10, 15 minutos para comer algo. 15. Sí, Ya, 15 minutos. ya, profe.